¿Quién irá abriendo caminos? El Ministerio Evangelium presenta su programa Testimonios, un espacio destinado a conocer las vidas y ministerios de hombres y mujeres de Dios que han impactado la iglesia y la sociedad. Me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. Bien, entonces, en su formación, estudió en el Instituto Bíblico Moody. Sí. ¿Qué estudió allí? Bueno, el Instituto Bíblico Moody estaba y todavía está en parte diseñado, que hay varios sectores que ustedes pueden coger para estudiar. Por ejemplo, tienen un departamento de música que es fabuloso. La música y yo no somos muy amigos, ahí no fui. Tienen sobre educación cristiana, que para aprender a darle clase a los niños y otras cosas. Muchas técnicas de enseñar. Y tenían un curso que fue el que yo tomé, que le llamaban de pastores. Y la razón por la cual yo escogí ese es porque era el que contenía más teología y más griego y más homilética. Yo tuve 6 cursos de homilética diferentes. El primero de ellos no tenía que ver con nada religioso, era solamente para aprender a hacer un bosquejo y hacer una presentación pública del mismo. Y eso tenía un proceso larguísimo que no voy a entrar en él también. Y los otros cursos, por ejemplo, el primero era textual. Cogíamos, vamos a decir, Juan 14:6 y teníamos que hacer un análisis de él y hacer un bosquejo. Y entonces predicarlo delante del curso de los otros muchachos que estaban estudiando lo mismo y frente a un profesor que era un experto en homilética. Él se paraba en el fondo. Y aquí en la pared de atrás había un tablero con luces de color. Y él de allá apretaba, de acuerdo a lo que él viera que estábamos haciendo mal. Por ejemplo, vamos a decir, el verde es, especialmente los jóvenes americanos, que no tenían mucha experiencia. Porque cuando yo fui allá, ya yo era un predicador, tipo asamblea, pero sí, era un predicador. Y los jóvenes, ellos se apoyaban del púlpito y él prendía la luz verde que decía, el púlpito es para apoyo moral, no físico. No físico. Y entonces se ponía la gente más temblorosa. Y bueno, y así había varios otras cosas que fue muy buena, fue lo que se llama en inglés eye contact, contacto visual con la persona o el auditorio a que usted se dirige. Y había un joven de Nueva Zelanda que nos hicimos muy amigos y era un predicadorazo cuando él vino ahí. Y él me decía, González, yo quisiera tener 10% del eye contact que usted tiene. Y eso me satisfizo mucho, pero yo eso lo aprendí en la práctica aquí. Sí, en el mismo púlpito. Entonces se formó en el Instituto Bíblico Moody. Sí. ¿Dónde otro lugar también se preparó? Ahora le diré, porque le dije que habían varios cursos de homilética. Después del textual venía el de párrafo, no solamente un texto, pero un párrafo. Y después venía el expositivo, tomar 2 o 3 capítulos o un libro pequeño de 2 o 3 capítulos y predicar sobre él. Pero teníamos que hallar el texto clave, el capítulo clave y cosas así. Y el profesor era muy celoso de que eso estuviera ahí. Y a veces nos equivocábamos y yo guardé por años los formularios que los jóvenes hacían y los que el profesor hacía también. El del profesor tenía muchas cosas en rojo, de las cosas malas que hacía, pero yo lo usé eso
yo siempre los revisaba para yo mismo corregirme. Ahora, yo hice un curso de periodismo en una escuela aquí en Estados Unidos, creo que era Hempfield School, no recuerdo bien. Y yo hice una traducción del bosquejo de ese curso. Y en una reunión de esos jóvenes que yo fui su mentor, 40, 45 muchachos, yo llevé el bosquejo. Y después que la sesión la terminamos, yo siempre fui como un moderador, yo los ponía, les daba un tema para estudiar cada semana, ellos lo estudiaban y ellos lo discutían y yo los moderaba. La cosa es que yo fui y yo les pregunté, miren, ustedes saben que nosotros los evangélicos en este país no somos nadie. Aquí nadie sabe ni que somos evangélicos, ni qué es lo que creen los evangélicos, nada. La prensa nos ignora totalmente. Y yo tengo una fórmula para que rompamos ese hielo. Ajá, ¿qué es eso, Mariano? Vamos. Digo, mira, ¿cuántos de ustedes quieren aprender a escribir noticias? Y toditos levantaron la mano. Y yo le dije, baja la mano que tú no das para eso. Baja la mano que tú no das para eso. Y así fui descartando un número de ellos. Porque yo dije, si yo me voy a invertir en esto, yo quiero invertirme en lo que yo creía que podían hacer. Por la gracia de Dios, de ahí salieron tremendos periodistas. Y yo creo que la estrella de todos ellos era un hermano que se llamó Guido Félix. Guido Félix. Tiene que haber oído mencionar. No, claro, claro. Guido Félix fue jefe de redacción del Listín, jefe de redacción del Caribe, jefe de redacción de Hoy, y fue jefe de redacción de La Opinión, que era un vespertino que existía en ese tiempo, por muchos años. Ya no está. Y él fue jefe de redacción en El Sol, de aquí, también, de Santiago. Él se fue a los Estados Unidos y allá fue jefe de redacción de un periódico muy leído, hispano, que ellos tenían un satélite, hacían el periódico localmente en Nueva York y lo mandaban por satélite a Los Ángeles. Okay. Y allá lo imprimían otra vez. Y Guido, yo siempre lo dije y todavía lo digo, él tenía un púlpito mucho más grande que el mío, porque él le hablaba a la nación y no tenía miedo de hacerlo. Y por ejemplo, si un político citaba algo en la Biblia y no lo decía bien, vamos a decir que el versículo lo trabulequeaba o algo, ahí le tiraba 2 editoriales para corregirlo. Y aquí había un famoso filósofo, Andrés Avelino, no sé si lo sintió mencionar. Su papá era filósofo también y se llamaba Andrés Avelino, pero este era el hijo. Y a ese lo tenía a raya, porque ese a cada rato metía la pata de lo que decía. Citando la Biblia. No citando necesariamente, pero hablando de algún tema que Guido lo veía inmoral o que podía meterle el evangelio por medio, y era ahí artículos y artículos con Andrea Avelino. Don Mariano, me gustaría que usted tome unos minutos para hablarme de alguien que lo elogia mucho y que personalmente lo he escuchado hablar de usted como su maestro, y es el doctor José Batista. Cuéntenos un poco de su relación con el doctor José Batista. Muy bien. José Batista Trinidad es su nombre. Y su apodo es Pulín. Pulín. Sí. Pulín. En el grupo de nosotros nadie lo llamaba José Batista, ni mucho menos doctor. No. Pero sí Pulín siempre. Bueno, este grupo de jóvenes que yo inicié, y no creo que le dije cómo lo inicié, porque el anciano
mayor en Villajuana, que todavía no estaba en Villajuana como anciano. Él tenía una clase de jevitos en Villa Francisca, que eran como 4 o 5 quizás. Y él me llamó un día y dice, mira, Mariano, ya yo soy una persona mayor y como que no estoy al nivel de esos muchachos, ¿por qué tú no coges eso? Y así fue. Yo comencé a ser el maestro de la escuela dominical por unos meses y tenían que aprenderse un versículo todos los domingos y bla. Entonces, iniciamos el grupo de plata, que eran reuniones los sábados en la noche, donde yo le daba el tema y ellos lo estudiaban y lo debatían ahí. Y ese día que yo presenté la posibilidad de ser periodista, eso se celebró en la azotea de doña Lola Custals, la mamá de Baudilio Custals, de Baudilio Custals. Y Joaquín Custal, que era su hermano. Y era el dueño de La Voz del Trópico, que usábamos nosotros para transmitir por ella. Okay. Bueno, hubieron otras estrellas que salieron de ahí, no fue solamente Guido. Perdón, ¿recuerda alguno de los nombres de los jevitos que usted mencionó del grupo? No, francamente. No lo recuerdo. Porque sí pasaron al grupo de plata y estuvieron. Pero, ok, sí. De ahí es que sale el grupo de plata. Sería bueno que usted nos hable un poco del grupo de plata. Muy bien. Porque las generaciones como la mía, no solamente escuchamos el nombre, el grupo de plata, pero no sabemos quiénes eran los miembros y cómo se formó ese grupo. Sí. Bueno, primeramente yo concebí el nombre de ese grupo como el Grupo de Oro. El Grupo de Oro. Pero entonces yo dije, bueno, el oro se supone que es más caro que la plata y es siempre símbolo de pureza y todo eso. Y digo, no, vamos a bajarle el tono a la cuestión. Y le pusimos Grupo de Plata. Nosotros hacíamos un retiro anual en Monte Plata, uno de los pueblos más católicos de este país. Y siempre esperábamos a que hubiera un lunes de día de fiesta para irnos desde el viernes. Semana larga. Y yo le tiraba 45 a 55 jóvenes a ese pueblo que salían por la calle a predicar. Y yo también predicaba ahí, pero muy poco. Y la cosa es que uno de esos días que estábamos en la calle, que Pulín todavía no había soltado sus alas, se paró en el medio de la calle y ha dado un sermón que yo me quedé con la boca abierta. Digo, pero ¿y esto de dónde salió? Bueno, ya yo veía, a este hay que darle cosa aparte, meterle leña para que siga así. Y entonces, como él dice, yo le daba 5 minutos para que predicara cuando yo tenía que predicar. Cuando usted tenía que predicar, lo escuché dando ese testimonio diciendo que cuando usted iba a exponer la palabra, antes de usted subir, él daba una predicación de 5 minutos, siendo prácticamente un niño. Sí. ¿Cuántos años tenía él cuando usted le daba ese turno? Él debía tener algunos 14, quizás lo más 15 años. Por 15 ahí. años. Sí. Y desde los 15 años le estaba predicando. Ah, sí. Sí. Y bueno, nosotros vimos mucha oposición en ese pueblo. En Monte Plata. Sí, íbamos casa por casa, tocábamos, abrían la puerta, ¡prán! Nos trallaban la puerta en las mismas narices. Váyanse de aquí, que ustedes son del diablo. Le decían. Nosotros somos católicos. Sí. Y hay una pareja que yo sé que me lo dijo a mí, que después se convirtió y fue uno de los miembros de la asamblea. De eso que le trallaban en la puerta. Sí. Se llamaba Pancho Moreno y Ercilia se llamaba ella. Pancho Moreno y Ercilia. Y Pancho se convirtió primero y Ercilia decía, Pancho Moreno, mira a ver lo que tú estás haciendo, tú no eres de ahí, bla, bla, bla. Y así. Y ahí también se entrenó Fonchi Lockwood. Que también llegó a ser embajador en Israel. Sí, él tuvo varios años como embajador y él terció en la política también. Él terció para presidente. No llegó a terciar porque su partido se añadió a otro partido, el Partido Colorado. El Partido Colorado. Él era más del social cristiano o algo así por el estilo. Ahora, a ese
en uno de mis viajes aquí, él escribió un artículo tremendo que salió en el periódico, creo que el Listín o el Caribe. Y yo en el aeropuerto lo vi, lo compré y allá lo recorté y enseguida le escribí una carta a él. Le digo, Fonchi, ahí es que están los cuartos, deja esa política y dale ahí como le diste en ese artículo. Ni me recuerdo cómo se llamaba el artículo, pero era fenómeno. Fonchi estuvo casado con doña Lina. Sí. Y eran los dueños, doña Lina creo que todavía conserva la librería Dele, sí. Distribuidora de literatura evangélica, sí, allá en Santo Domingo. Pero ella es su segunda esposa. Ok. Él se casó con Mirta Portes. No Portes, pero se conoce a Braulio Portes y Melba. Sí, Melba era hermana de esa Mirta. Ahora no me recuerdo del apellido de ellos, pero esa fue su primera esposa. Ella murió muy joven. Sí, don Braulio Portes de la Iglesia de la Cristianización. Ese mismo. Ese mismo. Sí. Bueno, él fue del Grupo de Plata. Él era del Grupo de Plata de allá. Sí. Él tuvo mucho tiempo en el Grupo de Plata, pero él se fue a Villajuana, ya no estaba en Villa Francisca, y allá él comenzó el Grupo de Perlas. El Grupo de Perlas. Pero eso como que no funcionó muy bien. Pero Braulio es un buen predicador también. Sí. Y muy aguerrido. Y bueno, hay otro que se distinguió en la prensa también, que fue Alejandro Paniagua. ¿No lo ha oído mencionar? No él está en Villa Francisca como miembro también. Y él tuvo una columna por muchos años que se llamaba Al filo de la noticia. Pero él no satisfizo tanto mis aspiraciones. Así que yo tenía eso contra él y yo se lo decía. Pero él decía que no se puede decir mucho porque botan a uno del trabajo y qué sé yo. Sin embargo, había un muchacho que se llamaba Guillermo Castillo. Nosotros le decíamos el nuevo agregado porque se vino tarde. Sí. Pero ese fue un muchacho que se crió en mi barrio cuando era inconverso. Y él era así como medio tonto. Pero él aprendió, él no aprendió con nosotros, yo no sé dónde él aprendió, y él iba al listín con 2 y 3 artículos acerca de cosas que pasan en las iglesias. Sí. Y se los publicaba. Yo le decía a Paniagua, mira ese, ¿por qué tú no lo sigues? Pero mira, a ti te van a... Bueno, a él no lo podían, a él lo botaban del listín porque era que iba todos los días llevando artículos, y ellos por salir de él querían que se fuera. Pero cogían los artículos y los publicaban. Especialmente si tenían espacio vacío. ¡Pum! Ahí lo llenaban. Entonces, usted formó esa generación de jóvenes que se destacaron, digamos, en la prensa escrita. Sí. Uno de ellos también fue secretario de la presidencia, o sea, el vocero de la presidencia. Y otros no se distinguieron tanto, pero son periodistas. Qué bien. Entonces, se ganan la vida como periodista. Entonces, usted formó ese grupo. ¿En qué otra área ministerial usted se destacó? Porque sabemos que usted tiene por muchos años el ministerio Audiolib, y tanto en la radio como escribiendo artículos. Sus artículos son publicados en Senda de Luz. Háblenos un poco acerca de su labor en el área de la radio y la escritura. Muy bien. Yo siempre digo que yo soy un profeta de segunda clase, porque siempre hay alguien que tiene la visión y me la tira encima y yo salgo corriendo con la pelota. Así sucedió. Yo estoy en la radio por la visión de otra persona. Okay. Era un anciano que se llamaba Simon Dogger. Era un americano de origen holandés. Era un hombre de una cara muy severa, pero era un santo. Tenía también un pecho muy sensitivo. Y su sensitividad se volcó a los braceros mexicanos que iban por su pueblo, que era en Zeeland y Holland. Son 2 ciudades juntas que están en el estado de Michigan. Okay. Y él tenía compasión de esa gente, lo veía muy pobre y esto y lo otro. Y él me invitaba a ir de Chicago
allá para predicarle a esa gente, y yo fui muchas veces. Entonces él finalmente dijo, mira, hermano, ¿por qué tú no nos preparas un programa de radio? Y que yo voy a ver que la asamblea pague para ponerlo en la estación local. Bueno, yo no dije que sí así rápidamente, yo lo pensé y yo dije, esto no va a resultar. Pero finalmente le dije que sí y preparé el programa. Yo hice todo en esa cinta, yo no tenía ayuda de nadie. Yo ponía una cinta de esas magnéticas. Magnetofónica. Sí. De los carretes. Exacto. Y yo lo ponía en el estudio interior, lo comenzaba y salía corriendo a donde estaba el micrófono y comenzaba a hablar. Porque yo no quería que pusiera muchas cintas sin la grabación. Bueno, la cosa es, y después yo me fajaba a ponerle música y etcétera. Hacer todo, usted hacía la producción, hacía la edición. Hacia la edición, todo. Era muy cuidadoso con la música que ponía también. Yo no ponía cualquier cosa ahí. Y aún algunos... Mi cantante favorito era Manuel Bonilla, no sé si lo sintió. Sí, claro. Y habían cosas que Manuel Bonilla cantaba que no son teológicamente correctas. Y yo nunca la puse, y yo se lo dije a él también. Nos encontramos en un vuelo a San José de Costa Rica, a una conferencia internacional de radiodifusores, y yo hablé con él, se lo dije, él lo aceptó. Por ejemplo, ese Tierra Bendita y Divina, que es la de Palestina, yo le dije, Manuel, no hay ninguna tierra que sea divina, incluyendo la de Palestina. Bueno, y no solamente eso, pero otras cosas que eran pentecostaloides, porque él era pentecostal. Pero para mí era la voz de Latinoamérica, el cantante, y la variedad de su trasfondo. Era guitarra, una orquesta, y las carátulas de sus discos eran muy atractivas. Él era un hombre bien formado, bien elegante, y siempre tenía un traje de charro, un traje de otra cosa, y siempre con una guitarra o algo diferente. O él iba a su país y tomaba una fotografía de una playa o algo. La cosa es que tenía unas carátulas tremendas siempre. Muy bien. Entonces la parte de la radio, okay. ¿Cómo se desarrolló ese ministerio? Muy bien. Resulta que el Instituto Bíblico Moody mismo estaba buscando programas en español, porque ellos tienen 2 emisoras ahí mismo en el instituto. Okay. Una es AM y otra FM. Y ellos, dicho sea de paso, es la primera emisora evangélica en los Estados Unidos. La primera emisora la tenía en el Instituto Bíblico Moody. ¿En qué año, don Mariano? No recuerdo. No recuerdo, pero es la primera. Le voy a decir cómo sucedió eso, porque es muy interesante. El presidente del Instituto Moody era un gran maestro bíblico llamado el Dr. Gray, le llamaban. Y a él le propusieron, cuando se comenzó la radio, que no había radio en ninguna parte de nada, que pusieran una emisora, y él decía que no, porque esas emisoras iban a operar en el ambiente del príncipe de la potestad del aire. ¡Oh! ¡Qué interesante! Bueno, y por años no aceptó Se opuso. Sí, pero por fin alguien lo convenció, porque cuando él les dijo, eso va a operar por medio del príncipe de la potestad del aire, le dijo, entonces vamos a ir ahí a darle la batalla. En el aire. En el aire. En su realm, en su ambiente. Así que él aceptó y llegó a ser la primera emisora. Ahora el Instituto Bíblico tiene, yo no sé cuántas emisoras en los Estados Unidos y cuántas usan la programación que ellos producen. Y están en satélites, están en todo. Tienen
Tenían también a Moody Press, que imprimía los libros cristianos, que escribían los mismos maestros o algunos otros autores destacados. Así que eso sucedió. La cosa es que unas emisoras que están en la frontera con México, particularmente en el estado de Texas, hay dos, creo que hay una que no está en Texas, pero está en la frontera, quizá en Arizona, yo no sé. Y esas emisoras le escribieron al Instituto Moody para que les recomendara programas buenos, fundamentales. Y seguida Moody le pasaba la información nuestra. Y ellos mismos comenzaron a suplirle las cintas. Entonces, ya teníamos como 4 emisoras, ahí comenzó la cadena. Yo había enviado a la KGEI de San Francisco, California, que era una emisora de la Far Eastern Broadcasting Corporation, una corporación evangélica grandísima que tiene emisoras en muchas partes del mundo. Pero esa era la más potente, la KGEI en San Francisco, porque había sido la voz de los Estados Unidos de América, que era un tremendo transmisor de onda corta. Y ellos la donaron, pero nunca lo llamaron una donación. Ellos hicieron un contrato y se la vendieron por $1, para no decir que se la regalaron, ¿sabes? Y yo había enviado a esa emisora unos cassettes, muestras, para ver si entrábamos ahí. Y el individuo que era el gerente de esa emisora era un argentino que formaba parte del equipo de Luis Palau. O quizás no en ese momento, pero después. Él se fue de ahí para seguir con Luis Palau en campaña. De hecho, sea de paso, Luis Palau me invitó a mí a formar parte de su equipo. Y yo le dije, Luis, esa no es mi copa de té. Bueno, Luis Palau lo invitó para que fuera parte del equipo suyo. Sí, y eso sucedió porque allá en Chicago nos reunimos un grupo de pastores. Yo nunca me he llamado pastor, ni quiero que me llamen pastor tampoco. Pero los otros eran pastores de iglesias bautistas y presbiterianas y otros. Y íbamos a hacer una campaña. Yo era el tesorero. Había un presidente que era un pastor bautista muy capacitado, un buen orador y muy bíblico. Y él no tenía parte ni suerte con nada que fuera pentecostal. El vicepresidente era otro pastor bautista, pero bautista del norte. El otro era del bautista del sur. Los del sur son más fundamentales, que los del norte son liberales. Se llamaba Jacobo Tome. El primer viaje a Cuba, él fue conmigo. Y resultó que tuvimos una sesión con Luis pre-campaña. Se le llamó la mini campaña porque era de una sola noche. Y Luis vino, él estaba en Paraguay, terminó una y de allá vino volando todo el día para estar ahí presente. Esa reunión. Bueno, cuando nos reunimos en un hotel, en un restaurante a comer con él, porque él quería conocer la directiva y eso. Y bueno, ahí se pararon los pastores. Yo soy el pastor fulano de tal de la primera iglesia bautista. Yo soy pastor de la segunda iglesia bautista. Yo soy pastor de la iglesia presbiteriana. Y así, y cuando yo me paré, yo dije, yo soy una oveja del Señor, punto. Y soy el tesorero. Y Luis dijo, ¿cómo, don Mariano? Usted no sabe todo lo que yo he oído acerca de usted. Yo quería conocerlo, yo sabía que usted estaba en esto. Supe que Luis Palau era profesor del Instituto Bíblico Moody. No. Que yo sepa, no, nunca fue. Que yo sepa, si lo fue. Bueno, quizás la información. Yo no creo, porque yo lo hubiera sabido a que estuviera aquí o algo. Porque yo siempre he mantenido mi conexión con el instituto.
Y yo recibo la revista de ellos, ellos. De todos sus graduados y todo. Okay. Yo veo a mis compañeros que están en África, los muchachos que fueron mis condiscípulos ahí. Okay. Bueno, ¿dónde estábamos? Bueno, estamos hablando de su ministerio en el programa, en esto Pensad y todo lo que ha sido su trabajo en la radio. Ok. Estábamos hablando de la KGEI. KGEI, ok. Esa misión tenía esa emisora para que tirara sus ondas. Tiene como 4 bandas hacia Sudamérica y hacia Rusia, en ruso. Pero la programación en ruso era mucho menos y más reducida, etc. A mí me llama por teléfono el hombre que sustituyó al joven argentino que se fue con Luis Palau. Y él dice, mire, ¿usted es fulano de tal? Sí. Aquí yo encontré unos cassettes en un cajón que estaban ahí arrumbados y yo me puse a oírlo. Y ese material que usted tiene es lo que nosotros queremos mandar para América Latina. Digo, ajá, muy bien, magnífico, me da gusto. Pero ¿cuánto me van a cobrar? Porque nosotros no pagamos ninguna estación de radio. De hecho, y todas cuando inician quieren que yo les pague por poner el programa. Entonces yo les escribo y digo, no, ustedes deben pagarme a mí porque voy a trabajar para ustedes por 15 minutos todos los días. Así que si vamos a hablar de pago, entonces, muy bien, mándelo el programa y ¡pum! Porque ellos conocían el programa y saben que el rating de esas emisoras se iba a subir. Sí. Claro. Bueno, él me dice, sí, nosotros cobramos y cobramos mucho dinero. Entonces él me dice, nosotros vamos a hacer una excepción con usted. Y nosotros vamos a tocar sus cassettes 2 veces al día. Y todo eso se va a oír en la América Latina, en toda la América Latina, porque llegaba hasta la Tierra de Fuego. Allá en Argentina, en la parte Argentina, más al sur de Argentina. Y todo Brasil y toda Argentina y Perú, México, totalmente cubierta por esa emisora. Wow. Y él dice, bueno, vamos a ponerlo también una tercera vez, porque hay un tiempo en el año cuando hay un cambio de la luz solar. No me pregunte la técnica, pero eso existe. Y cuando eso sucede, ellos pueden usar un canal para transmitir por ahí. Okay. Así que habían tiempos que el programa salían 3 veces al día. ¿Qué pasa? Yo estoy sentado en Chicago, yo sé más o menos los 2 o 3 emisoras que tengo, y de repente comienzo a recibir correspondencia de todas partes. Digo, pero yo no tengo programa en Perú, yo no tengo programa en Chile. Y se trataba de pastores que hacía rato que estaban grabando los programas míos, porque ellos tenían espacio en alguna emisora que pagaban por ello. Pero en esos lugares, un pastor es uno que casa, entierra, bautiza, enseña, predica y en su carro va a buscarle trabajo a las ovejas. Sí, de eso se y ellos ven que no es tan suave tener un programa, porque usted sí se puede parar detrás de un micrófono y decir 2 o 3 cosas, pero la segunda vez la repite o la tercera vez ya nadie quiere escucharlo. Así es. Y entonces ellos grababan el programa, pero resulta que la onda corta es muy temperamental. Por ejemplo, cuando truena y llueve y eso, hay mucha estática que sale por la radio. Y esos días, esos pastores no podían grabar. Entonces ellos cogían la dirección que daban el programa, que siempre fue y es apartado 2153, Santo Domingo, República Dominicana. Ya. Y le voy a decir, si no se me olvida, por qué hicimos eso así. La cosa es que ellos me escribían y me contaban que ya ellos estaban grabándolo y que ya su audiencia estaba acostumbrada y bla, bla, bla. Entonces me pedían permiso
o me pedían que si yo podía mandarle material fresco. Y yo dije, con mucho gusto, y les mandaba los cassettes. La razón por la que nosotros decidimos poner el programa La Dirección en Santo Domingo es porque nosotros comenzamos pie con bola con la Revolución Cubana a ese tiempo. Y había una euforia tremenda en toda la América Latina por Fidel Castro y la Revolución Cubana. Y yo dije, si nosotros damos una dirección en los Estados Unidos, seguida, lo primero que Fidel mismo va a decir, ese es un programa de la CIA, no lo dejen sonar. Y yo, para protegernos, no quise identificar el programa con el pueblo americano. Otra cosa, usted no va a oír nunca en un programa que yo diga, hoy día 17 de febrero, ninguna fecha, nunca. No, los programas que nosotros hicimos la primera vez todavía están vigentes y se pasan y nadie sabe. Por ejemplo, cuando Nixon fue y abrió China, yo hice un mensaje sobre ese viaje, no me recuerdo bien lo que hicimos para biblificarlo y qué sé yo. Pero nunca dijimos dónde estábamos. Por ejemplo, nosotros decíamos desde el estudio Shalom, este es el programa En Esto Pensar. Ahora, el estudio Shalom podía estar en Rusia o en Australia, o en cualquier parte. Es interesante esa estrategia. Ahora, eso de En Esto Pensar, la gente allá afuera, en todos esos países, siempre le escribía a Ernesto Pensar. Ernesto Pensaba. O si no, a Ernesto Pensaba. Ernesto. Porque era lo que ellos entendían. Sí, sí. Así que por eso le pusimos En Esto Pensad, que es una frase de Filipenses 4 versículo Pablo. 8. Por lo demás, hermanos, todo lo justo, todo lo bueno. Eso mismo. Y 2 veces menciona En Esto Pensad en ese versículo. Si hay virtud alguna. Si alguna alabanza. Algo digno de alabanza. En Esto Pensad. De ahí sale el nombre del programa, En Esto Pensar. Muy bien, entonces hemos hablado de el tiempo que usted estuvo aquí en Santo Domingo, hemos hablado de su ministerio en los Estados Unidos. Don Mariano, ¿alguna anécdota, algo anecdótico que usted pueda contarnos en todos estos años de la radio? Y además, si hay algo de lo que usted realmente se sienta satisfecho, que diga de todo lo que he podido hacer, de lo que Dios me ha permitido hacer, lo que le ha dado la mayor satisfacción en todos estos años de ministerio. ¿Cuántos años tiene usted en ministerio, Mariano? Como 60 años. Alrededor de 60 años. O sea, todo ese tiempo que por la gracia de Dios, Dios le ha permitido servirle. Hay muchas cosas interesantes que pudieran ser anecdóticas y que pueden servir incluso de estímulo para jóvenes que estén pensando iniciarse en el ministerio, a quienes Dios posiblemente les esté llamando, y quizás en su corazón hay la duda de que cómo esto funciona, esto vendrá de Dios, cómo yo me voy a mantener sirviéndole a Dios. Sí, bueno, naturalmente en todo ese tiempo han habido luces altas, como yo las llamo, que son cosas que son más allá de lo normal que uno recibe. Por ejemplo, toda la correspondencia venía viene todavía a Santo Domingo, y de aquí me la enviaban allá. Yo me sentaba y leía hasta 100 cartas cada vez. Wow. Ya no recibimos tantas cartas, pero sí vienen por email. Bueno, la cosa es que una de ellas, yo nunca boté esas cartas, yo las iba archivando y archivando. Y yo tengo un hijo en la fe
que se convirtió en una prédica que yo di en la ciudad de Guatemala cuando él tenía 11 años. 11 años. Y él fue anciano de su iglesia y él fue el director de una imprenta que las asambleas de Guatemala tienen, que tienen una revista que se llama El Sembrador. No, perdón, no es El Sembrador, el Contendor por la Fe. El Contendor. El Sembrador está en México. Y él está digitando todas esas cartas para hacer un cuaderno impreso con su espiral y todo, donde vamos a tener esas cartas de personas que se han convertido o que han sido afectadas por el programa. Sí. Y hay dos libros que se están escribiendo ahora. Ese, que no está listo todavía, y yo creo que va a ser primero que el otro. El otro, conoce a Junior Peña, que fue de Villajuana muchos años. No recuerdo, ¿no? Sí, ese joven es un escritor consumado. A mí me encanta su estilo, su creatividad. Yo no lo entrené a él. Pero él escribió mucho acerca de nosotros y el ministerio y Villafrancisca y Villajuana. Y yo ni siquiera sabía eso por años y años, hasta que alguien me lo mandó, que no fue él mismo, sino digo, pero bueno, yo lo conocí a él desde joven allá y todo. Y ahora es que Junior viene a resollar con esto. Bueno, él fue 3 días a mi casa a coger datos del ministerio. Yo tuve que sacar muchas cosas de los archivos y ponérselas. La preparé por 2 o 3 semanas antes y se la entregué. Y dije, bueno, Junior, tú vas a escribir ese libro, pero es tu libro. Yo no tengo que influenciarte a ti en nada, sino tú vas a interpretar como quieras interpretar los datos que yo te voy a dar, pero va a ser tu libro, no va a ser Mariano González. Así que él aceptó y él todavía me llama para algo y esto y lo otro, que quiere saber que no lo hizo cuando estaba ahí. Y eso va a ser la historia de los ministerios Audiolith. Se está escribiendo la historia de los ministerios Audiolith. ¿Qué tiempo tienen los ministerios Audiolith? Bueno, los ministerios Audiolith per se son más jóvenes que el ministerio en sí. Okay. Eso tuvimos que hacer una corporación y está incorporada con el gobierno de los Estados Unidos, porque así si hay alguna ofrenda que viene a los ministerios Audiolith, eso se deposita en una cuenta aparte. Yo no toco nunca eso, porque no fue a mí que me lo mandaron, sino al ministerio. Y, por ejemplo, mucha gente son más fáciles para dar a un ministerio, no a un ministro, porque yo no estoy incorporado, ni ningún ministro personalmente se incorpora, sino su ministerio. Así que por eso tuvimos que hacer esa corporación, que existe todavía, y de hecho está en muy mala condición financiera, porque desde que vino ese malestar económico en el mundo, todo ha ido para abajo, y mucha de esa gente que cooperaban bien eran de mi edad, porque yo había estado en su asamblea, había hecho una presentación y todo eso. Ya están con el Señor también, así que sus hijos no han seguido ni nada de eso, así que estamos en precaria condición. Sin embargo, todavía estamos dando la lucha, pero no sé si yo dije aquí o algo, que hay una tercera website que ya está creada, está en el aire, pero está en un rincón incógnito, ¿no? En otras palabras, la gente no puede acceder a él. Y ahora cuando yo regrese, yo tengo que ver, estudiar todos los detalles de cómo lo hicieron, porque yo les di. Hay un hermano americano en una asamblea grande en Chicago que sabe de eso. Él no sabía nada, él se puso a estudiar, aprendió haciendo eso. Y es un fenómeno. Y él ha ido a mi casa 2 o 3 veces y me ha enseñado la website. Entonces,
Entonces yo me voy a fajar con eso, porque lo que va a suceder ahora es que nosotros virtualmente no vamos a tener ningún gasto. Claro. Porque vamos a colocar, creo que son 1.200 programas más en ciberespacio. Le vamos a dar una palabra clave a cualquier estación que quiera transmitirlo, y también un nombre de usuario. Sí. Y eso va a ser solamente para esa estación. Ya. Ahora, cuando ellos apliquen, nosotros tenemos unos formularios que ellos tienen que llenar diciéndonos quiénes son y cómo lo van a hacer, porque también tienen que firmar un contrato. No hay dinero de por medio, le llamamos contrato porque es un compromiso que ellos adoptan conmigo o con nosotros. Y es que tienen que pasar el programa como está, sin alterarlo, hasta que salga la dirección en Santo Domingo. Okay. Y resulta que el computador le va a soltar solamente 16 programas a la vez. Ya. Entonces esas emisoras se supone van a ir transmitiendo, y cuando ya han transmitido 14 o 15, el computador le va a colocar los próximos 16. Okay. Y eso lo hacemos por varias razones. La primera es, nosotros necesitamos tener control de que no nos alteren el programa, porque esa es una. La otra es que yo soy un fiel creyente en todo el consejo de Dios. Y nosotros tenemos numéricamente clasificados todos los programas, y todos entran en como 6 o 7 clasificaciones. Por ejemplo, todos los programas que terminan en 000, 3 ceros, esos son programas generales, pueden ser acerca de cualquier cosa. Entonces, todos los programas que terminan en 003 son temas contemporáneos. Aborto, la clonación de Dolly, la oveja y cosas así, cosas científicas. Todos los que terminan en 5 son programas de días especiales. Semana Santa, que es una serie de 5. Semana Santa, Día de las Madres, Navidad, que aparte de esos que son programas en estos pensados, nosotros hemos hecho 2 o 3 audiciones especiales de 45 minutos, de media hora, de Navidad. Porque las emisoras andan buscando en esos días, eso es lo que quieren. Sí. Y le damos eso. Por ejemplo, yo tengo un programa de eso que parcialmente lo hice en la Tierra Santa, describiendo un viaje de Capernaum a Tiberias en un bote en el mar de Galilea. Y bueno, y entonces tenemos otra serie que terminan todo en 7. Ese es el número perfecto. Y ahí tenemos una serie larga sobre profecía. Larga. Pero yo no quiero que las emisoras ni siquiera lo vean. Pero si yo no lo tranco a los 16, ellos no van a llegar ahí. No llegan ahí. Pero eventualmente van a llegar, porque ese es el fin del asunto. Y la cosa es que casi nadie habla de profecía en español por radio. Y yo entiendo por qué. Hay que ser de la asamblea para saber algo de profecía. Yo no soy un campeón en profecía ni nada, pero estudié un poquito y tenemos tremenda serie. Por ejemplo, hay una serie que es toda acerca del rapto. Y cuando la gente oye eso, el rating en las emisoras sube muchísimo. Qué bien. Y porque ellos no oyen eso en otros programas. Y cuando las emisoras se den cuenta que eso está ahí, me van a forzar a mí a tener que volver a hacer más programas, que ya yo no tengo tiempo para estar haciendo programas nuevos. La cosa es que
ellos se ponen muy selectivos porque ellos saben lo que va a pasar con eso. Claro, claro. Muy bien. Don Mariano, estamos llegando ya a la parte final de esta entrevista. Ha sido excelente tiempo escuchar una persona que Dios le ha permitido tener un ministerio tan dilatado y ha sido, digamos, maestro de generaciones y ha formado predicadores, pastores, y muchas personas han sido bendecidas con el ministerio o los ministerios de don Mariano González. Ahora, pensando hacia el futuro y lo que don Mariano ve de la obra misionera, ¿cuál sería su principal inquietud en este momento y lo que usted, que está recorriendo nuestras asambleas, ha podido ver y sentir? ¿Cómo ve el futuro de la obra misionera aquí en la República Dominicana? Bueno, en primer lugar, la obra misionera creo que en la República Dominicana ya está en manos de dominicanos, porque no hay misioneros extranjeros, que yo sepa, aquí, digo, de nuestras asambleas. Yo sí tengo una gran preocupación acerca de eso, porque yo he notado lo que yo llamo flojera en los que están ministrando como misioneros, en algunos más que en otros. Por ejemplo, yo soy un fiel creyente que ninguno de nosotros aquí debe decir yo voy a la iglesia templo bíblico. Porque del momento que usted diga la iglesia templo bíblico, usted está propagando una contradicción bíblica. Porque la iglesia es un cuerpo espiritual, el templo bíblico es un cascarón material. Cuando el culto se acaba en la iglesia, ese cascarón lo cierran y se queda ahí, no se mueve y no sirve. Puede servir hasta para poner una sinagoga ahí si quieren, o poner un templo mormón, o poner una mezquita, porque esa estructura material no tiene ni voz ni voto. Pero la iglesia sale de ahí y esa iglesia donde quiera que va se mueve porque es viva, es el cuerpo de Cristo. Y dice que somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Así que yo escribí un artículo ya hace mucho tiempo sobre eso y lo mandé a mucha gente. Solamente una persona repingó. Entonces yo le he añadido 40 párrafos más, rebatiendo a la persona que creyó que me estaba rebatiendo. Y educándolo con más ilustración, y etcétera, etcétera. Eso viene, pero está en preparación, yo lo tengo listo, es cuestión de pulirlo un poquito y yo voy a mandar todo eso para acá. Muy bien, don Mariano, finalmente, antes de una palabra que usted pueda dar de exhortación final a algún joven que quiera ser misionero, pero quisiera hacerle esta pregunta. Para Mariano González, con todos estos años de ministerio y lo que Dios le ha permitido hacer, ¿cuál sería lo que a juicio de Mariano González es lo que le ha permitido darle la mayor satisfacción en el ministerio? Bueno, siempre ha sido una carta que me dice, yo me entregué al Señor con su programa, eso es siempre excelente. O de un drogadicto y guerrillero en El Salvador, por ejemplo, que se va a matar una noche, él está cansado de luchar porque el ejército lo está buscando para matarlo, y él se pone en un cuarto y saca su revólver y lo pone sobre la mesita y dice, yo me voy a matar esta noche, estoy cansado de vivir, huyendo. Y él dice, pues déjame ver, yo he ido a los evangélicos cantando y esto, déjame ver qué dicen, y prende el radio. En esto pensad, ¿sabe? Y él comenzó a escuchar y él se arrodilla a mi invitación y acepta a Cristo como Salvador. Él espera 11 días para escribirme, porque él dice, yo mismo no creía que yo me había convertido. Yo tenía que estar seguro que antes de
decírselo. Y él me escribió una carta tremenda. Ahora, por lo general yo viajaba a Latinoamérica invitado por las estaciones cuando hacían su aniversario. Porque ellos sabían, por ejemplo, que la gente daría dinero porque oían el programa En Esto Pensáis, se habían acostumbrado a mi estilo o lo que fuera. Y en San Salvador, esa emisora, teníamos varias en El Salvador, pero esa emisora en la capital tenía su aniversario y ellos me invitaron. Y él oyó los anuncios y toda la propaganda que viene fulano de tal, ¿verdad? Y él hizo el intento de ir para conocernos, pero no fue. Y él me escribió y me dijo por qué no fue. Y dice, porque su misma vida estaba en peligro. Yo no quería acercarme y todo eso. Yo tengo todas esas cartas, porque nos carteamos por mucho tiempo. Y no solamente por la radio, pero los artículos que han salido en Campo Misionero, en La Estrella de la Mañana, en Edificación Cristiana de España, en muchas. Hubo una ocasión que yo escribía para 14 publicaciones diferentes. Qué bendición. Sí. Y aquí, por ejemplo, yo me he encontrado gente, en todos los templos bíblicos, que me dicen, ay, pero nosotros leímos esos artículos sobre el Padre Nuestro y qué sé yo. Qué bueno. Entonces, don Mariano, finalmente para terminar este tiempo excelente que Dios nos ha permitido tener con usted, unas últimas palabras para jóvenes, personas que estén sintiendo el llamado de parte de Dios de servir en la obra misionera. ¿Qué le diría don Mariano González? ¿Qué palabra de aliento le diría a alguien que esté considerando seriamente responder de manera positiva al llamado de Dios para servir en obra misionera? Bueno, eso es un poco difícil porque yo tengo que conocer al joven, ¿no? Por ejemplo, este Stalin que está manejando el carro, ese es un muchacho que yo recomendaría que lo encomiende. De hecho, para mí, la congregación donde él estaba, que ya no está ahí, está en otra, perdió una oportunidad dorada de haber tenido un misionero en Juanaminde, Haití. Ese muchacho hasta aprendió creol porque él estaba listo para salir. Su esposa ha trabajado por 13 años en un banco y tiene una buena posición y estaba dispuesta también a eso, a la encomendación. Pero fue el caso de que evidentemente el Espíritu de Dios ha levantado ese deseo en este joven y su esposa. Pero los ancianos estaban en otra onda y no estaban sincronizados. Así es. ¿Quién perdió? La obra del Señor. La obra del Señor. Yo he escrito un artículo como de 6 páginas que se llama La encomendación a la obra del Señor. Y está muy bien vivificado, yo creo. La misma persona que repingó con la cuestión de la iglesia Templo Bíblico me mandó un email y dice, esto sí está bueno, lo vamos a archivar para futuras. Y entonces me narró algo de otra persona y dice, cuando esa persona estaba aplicando para ser misionera, nosotros estábamos consultando con este artículo. Así que ahí está la doctrina bíblica de la encomendación, que de eso no se habla muy a menudo. Y por cuanto no se habla, no han salido más misioneros de los templos bíblicos. Pero ahí vamos. Es todo lo que yo puedo decir. Y ahora que yo no lo sé todo en el mundo, y estoy muy consciente de eso. Así que lo poquito que yo sepa, yo lo invierto y dejaré el resultado al Señor, como dice el himno. Amén. Don Mariano, muchísimas gracias. Gracias por haber compartido con nosotros este tiempo y esperamos que sus palabras, sus vivencias, todas las experiencias que usted ha acumulado y los aportes que ha hecho, que están escritos, sigan
y continúen siendo por muchos años de bendición, no solo para creyentes de esta generación, sino para creyentes que a lo largo del tiempo puedan ser bendecidos por este material. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga.